Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de complicaciones en deformidad osteoporótica. Mi nombre es Andrés Apolinar, yo soy residente de neurocirugía tercer año. Pues vamos a comenzar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 68 años, ingresa el 6 de agosto del 2021 por un dolor en la espalda. A la enfermedad actual ella refiere un cuadro clínico de larga data de dolor lumbar persistente asociado a un dolor que se irradia ambos miembros inferiores y parestesia en medias. Como antecedente, requiere tener una cirugía de hernia discal y diabetes mellitus. Con este interrogatorio inicial, quiero saber, preguntar a los compañeros qué información, con esa información, qué diagnóstico, qué orden de diagnóstico inicial realizaría y qué estudio solicitaría. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues tenemos el caso pues, de una paciente femenina mayor de 60 años con un dolor lumbar pues, que se irradia en miembros inferiores y la parte pues, de las parestesias. Pues interrogaría de pronto un canal lumbar estrecho. También descartaría pues enfermedades metabólicas, pues sobre todo diabetes, pero esa parestesias pues en medias. Y pues inicialmente pensando en un canal estrecho por los síntomas pues, neurológicos, le pediría una resonancia. Muy bien. Entonces, basándonos en esto, pues en una paciente que tenía ya síntomas claramente neurológicos, como abordaje inicial, entonces se le realizó el 7 de agosto la siguiente resonancia. Entonces, si algún compañero nos colabora con la descripción de la resonancia. Buenos días. Buenos días, Andrés. Eh, bueno, entonces tenemos aquí pues una resonancia, un corte sagital y un axial en un T2. Lo primero, digamos, grande, digamos, que logro ver es que hay como una pérdida, digamos, como de la lordosis fisiológica usual, ¿cierto? Veo pues como múltiples cambios, pues como más como degenerativos, discos deshidratados, discos con pérdida de su altura, más que todo aquí como entre L3, L4, L4, L5, L5, S1. Más que todo L4, L5, condicionando pues con una protrusión, pues repetir por axial, más como central y foraminal de predominio pues como al lado izquierdo, L4, L5, L5, S1 y L3, L4 más pues como bilateral, pues, generando pues como una estenosis como bilateral. También se ve como algo como de, es que una anterolistesis del E3 sobre el E4, pues como discreta. Y veo como un poquito también como de hipertrofia de las facetas. Es un poquito ahí como de edema facetario, sí. Eh, pues en la resonancia, en el corte previo, en el corte sagital, se logra pues, que hay como una deformidad ahí en el plano sagital. En esta vemos que no es solo en el plano sagital, sino también coronal, como una laterolistesis, sería como del E4 sobre el E5, asociado justamente a esa pérdida de la altura del disco, pues a esa enfermedad discal. Muy bien, entonces basados en eso se decidió realizar también una radiografía. Quiero saber si algún compañero nos colabora con estos hallazgos de la radiografía. No, Andrés, bueno, tenemos una radiografía coronal a la izquierda y una sagital con una lumbosacra. Eh,
En la coronal se aprecia pues, una actitud escoliótica convexia izquierda y en la sagital se aprecia pues pérdida de la lordosis como Camila había mencionado, una osteocondrosis y una espondilosis generalizada, pérdida de la altura del disco, eso 4,5, 5,1 y algo de 3,4 con una anterolistesis grado 1 L3 sobre L4. Es como lo que más se alcanza pues, a apreciar ahí. Esta fue la tomografía entonces que se le realizó a la paciente. Entonces, en la tomografía entonces vemos los detalles que ya habían descrito de las alteraciones discales L3, L4, L4, L5, L5, S1 y junto con la anterolicesis, pero pues también llamaba la atención los hallazgos de la osteoporosis que tenía la paciente, ¿no es cierto? Vemos entonces cómo bajando la parte axial, vemos que es una columna bastante degenerada. Y ya con esto también dado precisamente la duda que se tenía por la característica de las parestesias, se había solicitado en esa misma consulta una electromiografía, que está del 9 de agosto, en el cual como conclusión está que en el momento hay evidencia electrofisiológica de alteración radicular L5S1 derecha. Con esto entonces quisiera saber si algún compañero plantea algún tratamiento a esta paciente, cuál sería su abordaje de tratamiento. Yo quiero que le demos un poquito de espacio aquí porque este es un paciente que se presenta todos los días. Y en esta paciente, a mi modo de ver, pues yo que conozco la evolución, cometimos muchos errores. Entonces, no importa que no terminemos hoy con esta paciente, pero vamos a detenernos en esto que me parece que es lo más importante porque lo que uno ofrezca a un paciente inicial, la primera cirugía es la más importante. Mejor dicho, la primera cirugía es la cirugía. De ahí para adelante son remiendos. Entonces, Johan, que le gusta tanto la columna, ¿qué le ofrecería a esta paciente? Listo. Sí, Andrés, buenos días. Te pregunto, ¿la paciente está en manejo para la osteoporosis o no? No estaba comentado. No está documentado. Bueno, pues yo pienso que en este caso estamos ante una paciente que ya está un poquito añosa, ¿cierto? Que se ve pues que tiene una osteoporosis severa y que tiene un dolor que es muy crónico y pues que ahora tiene pareceres, una electromiografía, bueno, que tiene de pronto algo de radiculopatía. Si la paciente clínicamente no tiene parecias ni limitación para la marcha, pues porque esté parética, yo le manejaría la osteoporosis primero, pues que le den manejo a eso y manejo con clínica el dolor para esa clínica que tiene la paciente, dolor axial y dolor irradiado. Si la paciente está parética por la osteoporosis tan severa que tiene, solamente haría una descompresión muy selectiva de la raíz de L5, pues que es donde está L5 y S1, que es las que están como metidas en la electromiografía. Pero pues por la osteoporosis tan severa de esta paciente, de entrada no ofrecería instrumentación. Ahora, después de que la paciente recibiera el manejo para la osteoporosis, si persiste con dolor axial que no mejora con clínica del dolor, pero que ya esté manejada la osteoporosis, ahí sí la instrumentaría. La instrumentaría le haría ALIF L5S1, SLIF, ALIF L4, L5, L5S1, obviamente pues dependiendo de hasta donde permitan los vasos, y un slip en L3, L4, porque claramente pues tiene neumodisco, se ve que está inestable pues a nivel segmentario, y pues se ve que ya tiene la laterolistesis. Pero de entrada yo solamente solamente le haría manejo del dolor y le manejaría la osteoporosis antes de pensar en cualquier cirugía instrumentada.
Andrés, recordémosle a Johan qué síntomas tiene la paciente, para que, no, porque es que usted me lleva de un lado para otro. Dígame la conducta inicial definitiva. Recordémosle los síntomas a Johan. Está pasando con el cuerpo de la paciente, ya decía que tenía un dolor lumbar, tenía en la garganta y que se asociaba a un dolor que se refería a ambas extremidades inferiores y parestesia de Estaba parética. Estaba. el dolor lumbar asociado asociado a dolor a irradiado dolor irradiado y parestesia en parestesia en el medio. A la paciente no lo refería en ese momento y parece para Listo, no. No está parética, manejo del dolor y manejo de la osteoporosis primero. O sea que no lo operarías. Ok. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Tuvo un antecedente de una cirugía de una hernia, pero la verdad no aparece ni se había documentado cuándo fue ese incómodo. No. Simón, ¿usted qué haría con la paciente? ¿O está de acuerdo con yo? Pues, profe, ahí estaba preguntando lo de la hernia, eso me llama mucho la atención, ahorita me dice que es el L5S1, no tenemos tiempo, pero no se descarta tampoco que de pronto tenga una fibrosis periventricular esta paciente, y estemos sesgados con eso. Si la operamos y no liberamos la raíz, no hay opción de terminar, pues la paciente no va a mejorar. Pero yo creo que por la severidad sí es mejor primero manejar la osteoporosis y hacer una descompresión puntual. ¿Descompresión de qué? De los segmentos afectados electromiográficos. Obviamente descartando la fibrosis periauricular primero. O sea, del E4 al E5. L5 es uno. El E5 es E1. Sí, señor. Cristian. Bueno, obviamente hablar del paciente en retrospectiva, yo también fui parte de una gran evolución de la paciente cuando la reintervenimos. Entonces, mirar al paciente en retrospectiva es muy fácil, ¿cierto? Entonces, obviamente estoy de acuerdo con Johan. Inicialmente, pues, se tuvo que tener en cuenta variables pues, como la osteoporosis y que también es una paciente añosa, que uno también cuando conoce a la paciente ve que es una paciente ansiosa que tiene tendencia más que todo también al sedentarismo, entonces poca potencial de rehabilitación. Pero sí, completamente de acuerdo con Joan, la paciente debió haberse agotado primero el manejo médico, intervencionismo también, que pues no recuerdo ni en está documentado pues que se haya ofrecido y optimizarle pues la osteoporosis pues, y las comorbilidades, pues que la diabetes también es un importante, fue un papel importante también allí. Entonces, sí, de acuerdo con Joan, pues primero voy a ofrecerle manejo médico y optimización a la paciente, pero como digo, pues estoy sesgado pues porque mirar al paciente en retrospectiva es fácil. Bueno, entonces, por ahora ninguno instrumentaría o alguno instrumentaría. No, ninguno instrumentaría. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa espondilolistesis que tiene en el E3 y el E4? ¿O no nos importa, en caso de que la operemos, como dijeron, una cirugía, digamos, localizada, una cirugía pequeña para descomprimir el nervio, pero si no la fusionamos, esa espondilolistesis se nos va a empeorar o no? Bueno, acá pues también el papel de la radiografía es muy importante. En esa radiografía siempre veíamos pues sí algo ahí de listesis, pero no sé si en ese momento tuvimos unas radiografías dinámicas pues para ver qué tan inestable y qué tan móvil estaba ese segmento. Pues hubiese sido muy importante pues tenerlas, ¿sí? En este momento estamos en una listesis pues, de bajo grado, pues, que lo podemos observar, ¿cierto? Pues, dado la condición clínica y de comorbilidad de la paciente, pero también pues hubiese sido de gran importancia o nos hubiera aportado mucho unas radiografías
dinámicas. Buenos días. O sea que... hola, Tavo. Andrés, no hay ninguna radiografía que permita ver la columna dorsal. Profe, no, señor, no. Estas fueron las Bueno, imágenes que encontré de la paciente. a mí con esa Pues había radiografía una que radiografía, pero era como algo del hombro. listo, bueno, no teníamos radiografías panorámicas. Bueno, digamos que ahí ya hay pues como un problema en la evaluación, pero bueno, la radiografía lumbar ahí me parece que da muchísima información en esta paciente, porque a esta paciente, ¿qué le vamos a tratar? O sea, ¿cuál es el síntoma principal de esta paciente? O sea, esta paciente tiene por estenosis, o sea, tiene limitación funcional por la estenosis y la claudicación neurogénica que parece ser importante. Pero, ¿cuáles son las otras causas del dolor? O sea, el dolor es por deformidad, por osteoartrosis facetaria de todos los niveles que mostraste, que obviamente también dan dolor. Entonces, digamos que ahí es cuando uno tiene que empezar a preguntar qué es lo que la paciente necesita, o sea, cuál es el síntoma principal de la paciente y por lo tanto dirigir el tratamiento con ese objetivo. Porque es que si esta paciente, por ejemplo, estuviera muy deforme, pues digamos que una descompresión neurológica, estoy hablando una cosa un poco hipotética porque yo veo esa otra cosa. Si estuviera muy deforme, digamos que un tratamiento únicamente de descompresión puede que no fuera la solución. Para ustedes, ¿qué les parece con esa radiografía lateral, de columna lumbar, realmente qué tan deforme puede estar la paciente? Profesor, buenos días. Pues no tengo las medidas, pero ahí se ve que la paciente tiene un Rosoli bajo, Rosoli 1 o 2. No tendría pues como el SBA para mirar si tiene una pérdida del balance sagital, que es realmente lo importante en los pacientes con enfermedad degenerativa, pero pareciera pues a simple vista que no tiene un desbalance sagital, por lo cual digamos que de entrada no hay que, no, pues pienso yo que no habría que corregirla desde el punto de vista instrumental. Ahora, la paciente sí tiene neumodisco, se ve que tiene una listesis L3, L4 que es propio de los pacientes degenerativos con Roselis bajos. Y se ve pues que tiene una inestabilidad segmentaria, pero es una paciente que está muy osteoporótica y pues de entrada yo no pensaría en corregir el balance ni pensaría en una instrumentación larga porque no sé, no veo, pues no tengo las medidas, pero no veo pues que tenga una pérdida del balance sagital, que es lo importante en estos pacientes. Entonces yo creo que si está claudicando, de todo podría ser una buena opción si está claudicando, sin instrumentación. Y manejarle la osteoporosis, eso sí. Yo creo que eso que acabaste de decir, Johan, es como la esencia ahora en esta parte inicial de la discusión de esa paciente. O sea, yo también estoy de acuerdo con que la paciente no tiene una deformidad importante. Pues digamos que en el plano coronal está claro, el plano coronal usualmente es lo que menos importa, pero en el plano sagital, aunque no tenemos el resto de los exámenes, la paciente parece no tener una deformidad importante. O sea, el síntoma. Listo, seguimos. Gustavo, se te fue la onda. Muy bien. Entonces, la paciente finalmente fue llevada a cirugía en agosto, a inicios de agosto. Esta es la imagen posoperatoria inicial. Pues ella se llevó inicialmente una vía anterior para una LIF L4, L5, L5S1 y unos LIF L3, L4, L2, L3. Ya con eso se completó la vía anterior con una vía posterior, donde se fijó desde L2 hasta los ciliados. Sin embargo, la paciente reingresa
El 6 de octubre del 2022, por dolor, marcha antálgica, una paresia de 5 bilateral y disestesias en miembros inferiores. Se le toma la siguiente imagen. Pero si algún compañero quiere ayudarnos con la imagen. Bueno, hola Andrés. Bueno, la resonancia, pues vemos la instrumentación en L2. Hay como unos hallazgos pues, radiológicos de frenada de cemento adyacente, con degeneración también ya del disco pues 2-3. La parte pues de los cortes axiales, vemos pues parecerá pues que el material está en buena posición, excepto ahí el 2-3 que ya los tornillos incluso están pues ya están en el disco. Y en el plano pues coronal, la escoliosis pues que tenía la paciente mejoró. Es muy importante. Ese pulado que está presentando la paciente y esa dirección que tomó el tornillo de L2 hacia el disco, lo cual posteriormente en consulta se ve esa imagen y se decide realizar unas radiografías dinámicas de la paciente. Con esas radiografías dinámicas. Muy bien, entonces, basados en esos hallazgos de la resonancia, en los cuales se encontraba ese pull-out de L2, esta dirección de L2 hacia el disco, se decidieron realizar unas radiografías dinámicas para valorar pues, qué le estaba sucediendo exactamente a la paciente. Esta es la radiografía de diciembre del 2022, entonces quisiera saber qué les parece llamativo esta imagen. Johan, ayúdanos con esa radiografía. Usted que en algún momento propuso una cirugía parecida. Tenemos una instrumentación tenemos una enfermedad de segmento adyacente entre el 1 y el 2, ¿cierto? Ahí la dinámica es clave. Y unos tornillos L2 que claramente están flojos, se salieron, ¿sí? Y grababan el disco. Y también las cajas de disco, principalmente la de L2 y L3, están por fuera. Y la de L4 está con una suciedad pues, importante. Creo que la vida está como sin problema y en eso con ellos también pero entonces es como que tuvo sobre la explicación de la familia de los tornillos terminales superiores y la suficiencia de las cajas. Listo, con eso se le realizó entonces también una tomografía a la paciente para revisar precisamente cómo estaba posicionado ese instrumental y qué estaba sucediendo con el instrumental, pensando precisamente lo que está diciendo nuestro compañero Joan, que hay un pull-out de los tornillos de L2 y que hay unas subsidencias en las cajas de los sleeve. Muy bien, entonces con esto, ¿cuál es su sospecha de diagnóstico? ¿Qué estudios adicionales realizaría si considera que necesita más estudios
o con esto ya puede ofrecerle algún tratamiento a los pacientes. Son las preguntas que tendríamos ahora. Oscar. Nacho, prestarles el micrófono para que te pueda escuchar en la audiencia. ¿Escuchan ahí? Sí. Bueno, no. Entonces, pues tenemos que partir del hecho que estamos con osteoporosis. Es la enfermedad, una de las enfermedades de base. No se oye porque vale está hablando. No, dale. Entonces, El micrófono está por acá. uno de los puntos importantes es tratar la osteoporosis. Pues, que es el tratamiento oportuno de eso, porque no, el material que vamos a colocar no es que va a tener fallando. No se oye. Ah, alguien que le preste el coso entonces. Buenos días, ahí se está escuchando. Bueno, entonces decía que la patología de base de esta paciente, además de todo lo que hemos comentado de la deformidad, pues, o de los hallazgos del proceso de envejecimiento normal que tiene, es la osteoporosis. Hay que darle un papel importante aquí a los de medicina interna, pues, para iniciar el tratamiento para la osteoporosis, mejorar la calidad ósea, o si no, cualquier material que vamos a colocar, pues va a fallar. Si un paciente después de esta instrumentación falla, puede ser por, porque de pronto nos quedamos cortos en el momento de la planeación de la instrumentación. Entonces, lo que decía ahorita Johan, es muy importante en el planeamiento tener unas panorámicas para definir si en verdad esta paciente está desbalanceada desde el punto de vista sagital o no. La espalda se ve plana, pareciera un Rosuli 1, pero es que cuando un paciente ya está deforme, ya está agotando los mecanismos pues, de compensación, no vamos a ver la curva inicial o la curva de base del paciente. Para eso tenemos que analizar pues, los parámetros espinopélvicos y tenemos que analizar la radiografía panorámica. Ahorita Johan decía que no pareciera que estuviera descompensado del todo. A mí me parece que el pelvic tilt de esa paciente sí está aumentado. Esa paciente, por lo menos el pelvic tilt sí da por encima de 20, y eso ya quiere decir que ya la paciente está agotando mecanismos compensatorios. Y eso lo hemos reflejado acá. Un paciente, cuando uno lo corrige o lo instrumenta y le hace falla a uno del segmento proximal, lo más probable es que uno se haya quedado corto con la planeación o la corrección de la lordosis. Bueno, eso es como lo que veo hasta este momento. Ya la paciente hizo falla el segmento proximal, hay que extender la instrumentación. Le solicitaría igual unas imágenes panorámicas y hay que subir por lo menos a T10, apoyarse de otros elementos, usar cemento óseo, mejorar la osteoporosis. Muy bien, entonces precisamente como está diciendo nuestro compañero, se decidió subir la artrodesis, se subió hasta T19, y en este caso de la paciente pues ya se le comenzó la terapia de osteoporosis. Esta es la radiografía del 9 de marzo del 2023, donde vemos pues precisamente esa refusión que se realizó y cómo se subió hasta ese segmento. Vemos la tomografía control. Vemos que se corrigió precisamente el tornillo de Leos que había hecho ese culado.
Y esa es la imagen postoperatoria de la parte torácica. Donde precisamente llama la atención entonces el hallazgo de una última vértebra que fue atravesada, que se encontraba en ese momento tras una fractura. La paciente reingresa entonces el 22 del mes 4 de ese año con dolor lumbar severo, calambre olospinal posterior, a debilidad súbita en miembros inferiores, no es capaz de sostenerse de pie y dice que el dolor ha venido incrementando y que ya no lo logra tolerar. Entonces, con esto, ¿cuál es la sospecha diagnóstica que tiene? ¿Qué estudios solicitarían? No, pues estamos ante un síndrome pues, de compresión medular aguda, un síndrome pues, de compresión medular aguda, una paciente pues con osteoporosis, que ha venido pues como en mal manejo, podría ser que se fracturó y por eso está haciendo pues el síndrome o volvió a hacer otra enfermedad de segmento adyacente. Como vimos pues en la tomografía previa ya estaba fracturada de la vértebra más superior, entonces pues puede que esa fractura pues haya progresado. Yo les solicitaría una tomografía pues de columna dorsolumbar y una resonancia. Muy bien, entonces estos son los hallazgos de la TAM del 22 de abril. Vemos en la parte lumbar, pues realmente ya no se veía ningún inconveniente. No se veía ningún inconveniente adicional que ameritara algún tipo de intervención en la parte lumbar. Pero en la parte entonces torácica se veía un trazo precisamente de esa fractura de cuerpo vertebral. Basados en esto y que la paciente comenzó durante la hospitalización a referir parecia de ambas extremidades inferiores, se decidió llevar a una resonancia. Esta es la resonancia del 23 de abril de la paciente. La paciente durante la estancia hospitalaria hace un movimiento y comienza a referir que tiene una paraplegia. Se valora y se revisan las imágenes de tomografía y resonancia y ya pues al final de la charla vamos a revisar bien qué fue lo que se le ofrece finalmente a la paciente ya con este último hallazgo y este último reingreso. Entonces, para iniciar, vamos a hablar algo de manejo de las deformidades, generalidades de la osteoporosis. Entonces, básicamente, se usa para el dolor mecánico, estenosis espinal asociada a deformidad, inestabilidad espinal, deterioro neurológico posterior al trauma. Tenemos que tener en cuenta que el seguimiento a 5 años en osteoporosis post-instrumentación se pueden generar fracturas pediculares por compresión, tifosis progresiva y hay mayor riesgo de pseudoartrosis, segmentos adyacentes, fracturas por compresión o tifosis progresiva. La fisiopatología, pues ya la conocemos, que son los problemas en la microarquitectura ósea y que tiene algunos factores de riesgo como van a ser la edad, los factores genéticos y el ser mujeres. Cuando es mujer, entonces aquí vemos precisamente cómo se va perdiendo esa masa ósea, principalmente en la perimenopausia, es donde se da la principal pérdida de la masa ósea. El diagnóstico lo vamos a basar con una densitometría ósea, donde la T es menor o igual a 2.5 y se puede complementar con otros estudios como hacer el calcio, hemograma, vitamina E y hormonas tiroideas.
Esos son los criterios básicamente para en citometría, son pacientes mayores de 65 años o jóvenes con algunos factores de riesgo precisamente para presentar osteoporosis. El tratamiento inicial lo vamos a iniciar con calcio, vitamina D. Este pues, nos va a ayudar no a que se forme más hueso, pero sí a que la enfermedad se detenga en cierta parte. Ya lo otro van a ser terapias más dirigidas, como van a ser los bifosfonatos, donde está el alendronato y el risedronato. Sus principales efectos secundarios van a ser la parte gastrointestinal, pero lo importante de esto es que nos va a aumentar los marcadores radiológicos, histológicos de fusión y resistencia biomecánica, y se ha visto que la fusión con alendronato un año es del 95% versus con vitamina D, que es del 20%. Otros son los agonistas y antagonistas de estrógenos, que aumentan esa densidad mineral ósea, disminuyen la incidencia de fracturas de columna y cadera, y es principalmente para mujeres mayores de 60 años, está el riesgo de tromboembolismo venoso, enfermedad coronaria y SIDA de mama. La hormona paratiroidea también nos va a mejorar la calidad ósea de esa microarquitectura. El principal de este va a ser el teriparatide, donde va a ser más útil en pacientes que tengan un índice de masa corporal bajo, consumo de corticoides, trastornos gastrointestinales que no permitan una buena absorción. La dosis va a ser de 20 microgramos día por 2 meses prequirúrgico y 8 meses postquirúrgico, con lo cual se ha encontrado versus el uso de bifosfonatos una consolidación ósea del 88% versus el 68%. En cuanto a las complicaciones de la cirugía de deformidad y osteoporosis, entonces esos son los diferentes riesgos que tenemos: pseudoartrosis, pull-out, hundimiento de la fractura, infecciones, fractura del pedículo, segmentos de ascente, fractura por compresión, cifosis progresiva. En cuanto a la pseudoartrosis, entonces, pues saber que obviamente pues, en esos tornillos es menos eficaz la proesis, porque pues es un hueso de mala calidad, básicamente. Los factores de riesgo para que el paciente genere pseudoartrosis van a ser cifosis toracolumbar, un balance isovital positivo mayor de 5 centímetros, una artrodesis de la cadera y una fijación sacropélvica incompleta. Ese es un caso de la literatura donde se encuentra precisamente algunos hallazgos de esa pseudoartrosis. El otro riesgo va a ser la subsidencia del injerto. Es frecuente en fusión intersomática cervical y lumbar, y esto es por alteraciones en las placas terminales que ellas, cuando no son violadas pues, durante la cirugía o en el posoperatorio, no hay problema. Entonces nos permiten que soporte esta carga axial, pero cuando estas están debilitadas o se violan durante la cirugía, pues nos van a generar el riesgo de subsidencia del injerto. Se han hecho estudios, este es uno del 2022, donde se mira la subsidencia que lleva a pérdida de la corrección de la altura del disco, alteración de la alineación, dolor recurrente y fractura del cuerpo vertebral. Ellos hicieron 2 preguntas: si la calidad ósea y los sustitutos de la calidad ósea, como la edad y el sexo del paciente, están asociados con una mayor probabilidad de subsidencia de la caja, y qué factores como tal de la caja dan un mayor riesgo de subsidencia. Ellos tomaron en total 34 estudios y evaluaron 2 tipos de subsidencia: una de inicio tardío, que era la que ocurre gradualmente en el posoperatorio, y una de lesión intraoperatoria del platillo vertebral. 2 factores de riesgo que encontraron fue que la puntuación de T fuera menor a 1, que fuera mayor de 65 años o que fuera mujer. Y en cuanto a la caja, lo que encontraron fue que el ancho de la caja, cuando era mayor de 22 milímetros, evita la subsidencia de aparición tardía, y cuando la altura de la caja es menor de 11, también evita las lesiones intraoperatorias de la placa terminal. Por lo cual, para reconstrucción multinivel, deben considerar enfoques de descompresión directa como TLIF y LIF antes de las vías laterales, ya que el efecto de descompresión indirecta puede ser difícil de mantener con estas vías laterales multinivel debido al alto riesgo de subsidencia. Y en cuanto a los materiales que se deben utilizar, aún no está muy estudiado eso. Este es otro artículo del 2022, precisamente de ese riesgo de subsidencia. Entonces ellos tomaron de forma prospectiva a 29 meses de vías laterales, 131 pacientes contaron en total 204 niveles. De esos 204, 23 niveles hicieron subsidencia, 12 en el posoperatorio y 11 con una violación intraoperatoria de la placa terminal.
ocurrieron en las 12 semanas postoperatorias todas estas subsidencias, y en el análisis univariado lo que encontraron fue que las prótesis de titanio tenían un 0% de subsidencia, la de poliéter etercetona tenía el 8.1%, y que la relación del área del injerto y el área del platillo era menor en subsidencia, que era de 0.34 versus de 0.42, y esto se mantuvo también en el estudio multivariante. En cuanto a la fractura del segmento adyacente, tener en cuenta que el 80% de las psicosis proximales en estos pacientes se deben a fractura de la vértebra adyacente. Eso genera inestabilidad, degeneración del disco, que son otros problemas que van a hacer para que falle ese segmento adyacente, y por lo tal se debe evitar terminar una fusión adyacente en un disco que esté severamente degenerado o un segmento con oblicuidad fija o subluxación. Este es un artículo del 2013 en el cual miraban la recolección prospectiva de fracturas del segmento adyacente versus pacientes sin fractura. Se excluyeron pacientes que tuvieran enfermedad metabólica que no fuera por osteoporosis. El seguimiento se hizo a 6 meses y se tomaron 20 pacientes con fractura, 20 sin fractura. Entonces ellos querían mirar las unidades Hounsfield en estos pacientes. Vemos que las características de los pacientes eran muy similares. La única diferencia entre el grupo de fractura y el grupo de control era el uso de bifosfonatos. Y lo que encontraron ellos es que sí, precisamente las unidades Hounsfield eran más bajas en los pacientes que tenían fractura, tanto en el nivel fracturado como en el global de la columna. En cuanto al riesgo de infección, este es un artículo del 2011 que evaluaba precisamente los riesgos de infección. Fueron 3.218 artrodesis, de las cuales 84 presentaron infección, y estos son los diferentes factores de riesgo que encontraron en el estudio univariante. Para el estudio multivariante, entonces, se mantuvieron el sexo femenino, obesidad, diabetes, EPOC, osteoporosis, enfermedad coronaria. Y del intraoperatorio, que sea pérdida de más de 500 cc de sangre, apertura de la dura madre, pues que se haya roto la dura madre y que hayan más de 10 personas en la sala de cirugía. Con esto, entonces, ¿qué podemos ofrecerle a los pacientes? Tenemos de primeras, entonces, que evaluar la morfología de las vértebras, tener en cuenta que la calidad ósea se pierde en diferentes partes de la vértebra, y lo principalmente afectado va a ser el cuerpo vertebral, que la lámina, al ser más cortical, sufre menos, y que el pedículo de T2 es más fuerte que los de T3 a T6, por lo cual se considera también como un nivel a llevar la artrodesis. De aprovechar el hueso cortical del pedículo, utilizando tornillos de mayor diámetro, evitar tarrajar el trayecto y aumentos del tornillo de cemento o otras técnicas. También se debe tener en cuenta el uso de fijación sublaminar con alambres, cables, ganchos o bandas como una alternativa que nos van a ayudar también a dar soporte, y tener en cuenta en la densitometría del sacro que cuando los tornillos van hacia medial y hacia la placa terminal nos generan un mejor agarre que los tornillos que van laterales o que no van a dirección hacia la placa terminal. En las características de los tornillos, entonces hay unos tornillos que se han estudiado que son de doble roscado, entonces que tienen una rosca que va precisamente para quedar en el cuerpo vertebral, que es un poco más ancha, y una que es un poco más angosta, que es para esta parte del pedículo, y esto ha favorecido un mayor agarre. También el uso de tornillos cónicos o ausados que nos permiten una mayor torque de inserción y nos evita que se puedan retirar estos tornillos. Los otros tipos de tornillos que se han utilizado son los tornillos de expansión. Estos tornillos de expansión pueden aumentar hasta un 76% la fuerza de sujeción en comparación con los tornillos pediculares convencionales. Sin embargo, cuando la osteoporosis es severa, técnicas de aumento, tenemos el uso de cemento y los tornillos fenestrados. Entonces lo principal va a ser el uso de polimetilmetacrilato y otros cementos bioactivos que han estado en estudio pero no ha sido tan fuerte su acogida, o los revestimientos de hidroxiapatita. Entonces, con estas técnicas de aumento con cemento, se ha visto que en la primera cirugía se logra una mayor fuerza, se requiere una mayor fuerza para la extracción, subiendo hasta el 199% en la primera cirugía, y en la segunda cirugía, una cirugía de revisión, un 162%. Los riesgos de esto va a ser extravasación, fuga intracanal, hipotensión, aumento de la presión arterial pulmonar, embolia pulmonar, infección y lesiones térmicas.
En cuanto a este aumento con cemento, entonces en osteoporosis se ha visto que la fuerza de extracción aumenta 1.5 a 2 veces. En la cirugía de revisión, cuando no es presurizado, restaura la fijación segura del tornillo, y cuando se presuriza, duplica esa fuerza de extracción, y que se deben utilizar tornillos idealmente mayores a 8 milímetros. Obviamente hay que valorar el tamaño del pedículo del paciente, versus de 6 milímetros, ya que está a mayor rigidez inicial y final en estos pacientes con un mayor diámetro de la instrumentación. El volumen que vemos para el paciente de cemento es de 2 a 3 cc. Se ha visto que más de 3 cc realmente no es significativo, y lo que aumenta es el riesgo de extravasación. Y el tiempo de la cementación idealmente debe ser cuando ese cemento esté blando, con la finalidad de que el roscado del tornillo quede impregnado también de ese cemento. ¿Qué tipo de tornillos y qué técnicas de aumento? Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Puede ser vertebroplastia o cifoplastia, y es producir un tornillo sólido o un tornillo pedicular fenestrado o canulado. Los resultados han sido muy controvertidos, sin embargo, están a favor del canulado, de que la operación es más corta y a un menor riesgo de fuga del cemento. A estos son los otros tipos de materiales de aumentación que se han tenido. Entonces están el polimetilmetacrilato, fosfato cálcico, sulfato cálcico, triglicéridos de calcio, pero estos no han sido tan fuerte su acogida, ya que requieren 24 horas para terminar su curación, y que adicionalmente hay más riesgo de extravasación. En cuanto a la técnica de inserción, lo que se recomienda es que esos tornillos sean largos, para que puedan contribuir a una buena carga axial del paciente, la parte que sean bicorticales, y que a mayor diámetro, pues como les había dicho, hay una mayor resistencia de este tornillo. Y la trayectoria debe ser idealmente triangular para evitar el pull-out. En la columna torácica, entonces se dice que cuando son paralelos al cuerpo vertical, al cuerpo vertebral y triangulados, aumenta la torsión en el 39% y la fuerza de extracción en el 27%. En cuanto a la mejora de los puntos de anclaje, se pueden considerar conectores transversos, ganchos, alambres, cables, bandas. La idea del conector transverso también nos ayuda a que esas construcciones, cuando son tan largas, nos evite que las barras se nos arqueen. El uso de vertebroplastia profiláctica, esto se ha estudiado, no está todavía muy dilucidado, sin embargo se ha visto que ayuda a que falle menos el cemento adyacente por fracturas. Este es un artículo precisamente del 2009 donde valoraron eso. Ellos veían que en el grupo donde no hacían una vertebroplastia profiláctica había mayor riesgo de deformidad y mayor riesgo de que pues, el paciente finalmente se fracturara, versus en el que hacían una arteroplastia profiláctica. Pero como les digo, esto todavía no está muy dilucidado, todavía no hay artículos fuertes que soporten el uso de el apoyo intersomático. Entonces esto también nos va a ayudar a compartir esa carga de tensión, nos ayuda a tener en cuenta que cuando la osteoporosis es grave hay mucho riesgo de subsidencia, esto nos va a colapsar la columna anterior y va a haber riesgo de deformidad sifótica, y que idealmente eso debe colocarse en el anillo apofisiario periférico, el hueso cortical, que es donde hay mayor soporte. Es entonces un caso de la literatura donde colocan precisamente esa artrodesis intersomática, y vemos que le hicieron una arteroplastia profiláctica. Uso de fijación semirrígida, eso ya es según la consideración de cada paciente. La idea de esto es que al usted no dejar tan rígida la columna que artrodesó, la columna que queda arriba no va a tener una carga tan fuerte y no va a hacer que ese segmento adyacente se forme tan fácil. Esto ya se va a hacer con el uso de disectomías, facetectomías u osteotomías según la característica de cada paciente. El manejo de los tejidos blandos se debe preservar idealmente el ligamento supraespinoso, intraespinoso y el ligamento amarillo en el nivel craneal fusionado y el segmento adyacente, así como los niveles craneales de fusión. Esto para aumentar la tensión posterior y prevenir el desarrollo de deformidad. En la fusión se ha visto el uso de proteína morfogénica ósea, aumenta la tasa de fusión, hay menos complicación y el costo a largo plazo es menor versus el uso de injerto ciliaco. Extensión a la pelvis, dos objetivos de esta fijación que van a ser mejorar la corrección de la deformidad y aumentar la estabilidad. Esto principalmente cuando estamos en la zona 1, podemos extendernos al E4 y L5
L4 o L5 con una artrodesis transvehicular. Sin embargo, cuando vemos que nos vamos a subir a L2 o más, o cuando vemos que hay una osteoporosis severa o que el paciente tiene alto riesgo de falla del instrumental, idealmente debemos ir hasta la zona 3, que sería la parte ilíaca de los tornillos ilíacos. Entonces, conclusiones: en casos selectivos, aumentar la densitometría antes de cirugía con hormona paratiroidea. Los tornillos deben ser triangulados. Conectores transversos son útiles para evitar que esas barras se arqueen. Ganchos, alambres, cables o bandas pueden ser utilizados. Los tornillos pediculares se deben reforzar con cemento para mejorar la fijación. La vertebroplasia profiláctica disminuye la artrodesis de revisión, y la liberación de las restricciones discoligamentarias y óseas como disectomías, vasectomías o diversas osteotomías deben optimizarse antes de la reducción cuando se realicen procedimientos correctivos. Tener en cuenta como precauciones: evitar terminar la fusión en un segmento adyacente de un disco gravemente degenerado. El hueso osteoporótico, el tarrajado, va a eliminar que ese hueso penetre la parte del roscado del hueso. Evitar que termine la construcción en una región sifótica o en el vértice de la sifosis. Evitar dañar los ligamentos supraespinosos e intraespinosos, y evitar dañar las facetas supra e infrayacentes y violar el espacio del disco craneal con tornillos pediculares. Este fue el caso final de la paciente que estábamos presentando. Entonces, subimos hasta T4 y subimos donde se colocó precisamente un gancho en estas láminas, y se subió pues la artrodesis, se refusionó la paciente y se realizó una descompresión del T9, T10, T11. Con esto la paciente mejoró su déficit, pasó de estar en paraplegia a una paraparesia de 3/5, y aquí sí, pues la paciente ya rehabilitándose.